La globalización en el país. Al establecer un vínculo de relaciones con Estados Unidos, México comenzó a hacer tratados y acuerdos para vender algunos productos nacionales. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía debido a la demanda estadounidense de productos mexicanos, pero ese beneficio recayó más en los grupos empresariales que entre los trabajadores. El modelo de la sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial debido a la Gran Depresión por la que se encontraba el país. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en el eje del desarrollo económico. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otro en la que la industria pudiera proveer el mercado interno. Este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho y aceleró la inversión industria, estableció los precios del mercado con acceso al financiamiento y las importaciones. Modelo de crecimiento económico hacia adentro. Crecimiento con inflación. Esta etapa se caracterizó por el constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Ruiz Cortines fue quien logró estabilizar el proceso inflacionario. Desarrollo estabilizador. Fue el periodo en México en el cual la economía mexicana se caracterizó por un gran crecimiento de producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Etapa de crisis y agotamiento. Fue la etapa en la cual hubieron crisis económicas, sociales y políticas, porque el gobierno mexicano ya no podía mantener a flote el sistema que se había implementado después de la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo económico es la teoría económica que sirve de plataforma para la globalización. El neoliberalismo defiende el libre comercio, pero sostiene que el Estado debe limitar su intervención a asuntos sociales, es decir, que el gobierno no debe invertir en asuntos comerciales. La globalización es el sistema capitalista. Practica la doctrina liberal, libre de mercado, y predomina como sistema económico, especialmente después de la caída del muro de Berlín, hecho que simbolizó el fracaso del socialismo y convirtió al mundo bipolar en unipolar. Acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de la globalización. Acuerdo de Complementación Económica México-Chile en 1992. Tratado de Libre Comercio con Costa Rica en 1995. Tratado de Libre Comercio con América del Norte entró en vigor en enero de 1994. GATT firmó en 1986 en el sexenio de Miguel de la Madrid. TLC firmado con distintos países y uniones durante los años 1995, 1999, 2000, 2001 y 2004 en las presidencias de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Acuerdo de libre comercio con Perú que fue ratificado por el Senado mexicano recientemente. El tratado con la Unión Europea desde el 1 de julio del año 2000. Una de nuestras dos personas entrevistadas nos dice que cree que todos los maestros tienen una idea muy cercana a lo que es la globalización, hablando de común. Sin embargo, a algunos les faltó un poco meterse en lo que es la globalización completa, abarcando lo que es política, cultura, sociedad, economía, etc. Pues claramente la globalización, donde más la vemos, es en
el día a día, en cómo los teléfonos que usamos son marcas americanas, que se lanzaron en Japón y empaquetaron en California. Antes de llegar a nuestras manos en México, simplemente la globalización es perceptible desde este tipo de cosas tan pequeñas. Ella opina que lo que nos ponemos a investigar son cosas como por qué la globalización tiene impactos negativos en economías que no son sustentables. A la gente no le interesa si, por ejemplo, México no es autosustentable y que depende de la economía de Estados Unidos para subsistir, siempre y cuando ellos puedan tener su iPhone en la mano y Netflix en su televisión. Todo lo que pasa en el gobierno, las decisiones que se toman con respecto al futuro del país, son cosas que la mayoría de la población ignora, porque no sabe de ellas. Mucha gente no tiene idea de que México es uno de los exportadores de pantallas planas más importantes, o que tiene empresas como Mable vendiendo productos por todo el mundo, y todo esto es globalización, lo cual va mucho más allá de tener los medios necesarios para poder comunicarse con una persona del otro lado del mundo, más allá de tener 35 Starbucks en la capital del país, sino que habla de la capacidad económica que tiene un país que es ignorada por su población.